Buenas noches. Son las 9 en punto y damos inicio a nuestro séptimo espacio abierto al aprendizaje del módulo 5 de la Prepa en línea CEP, que es un camino agradable de recorrer, fatigoso, pero precisamente por eso fortalecedor. Nos ayuda a ser mejores. El espacio abierto tiene la intención de ser un lugar para que el aprendizaje aumente libremente, así como la libertad que nos invita el paisaje que vemos en la pantalla, que es la fotografía de un alumno de prepa en línea. No recuerdo cuál es el lugar donde está su pueblo, pero esta es la foto de su pueblo. Si alguien lo reconociere, le pido por favor que me ayude a identificar este lugar. En este espacio abierto ya nos enfilamos a la elaboración del proyecto integrador y por eso mismo vale la pena que ustedes expresen todas sus preguntas y también que juguemos a hacer las cosas que se nos piden en las investigaciones, teniendo muy en cuenta que en la prepa, sobre todo en este módulo, no nos están pidiendo que realicemos la investigación, sino solamente nos piden que planteemos eh, sobre qué podríamos investigar, que propongamos los elementos necesarios, básicos de una investigación. Pero la investigación realmente tendría que ser algo eh, ya propio de la licenciatura y los posgrados, la maestría y el doctorado. Entonces, quedo atento a sus preguntas o comentarios, si hubiere alguno. Bueno, cuando salgan las preguntas y comentarios, entonces las pueden expresar. Mientras, les propongo que revisemos estos elementos que son los básicos para realizar investigaciones: el establecimiento del problema de investigación, la elaboración de preguntas de investigación para poder formular la hipótesis, la identificación de premisas y la estructuración de argumentos. Veamos primero que el problema de investigación es cualquier aspecto de la realidad que uno quiera conocer mejor. Por ejemplo, alguien había propuesto en algún momento que el problema de investigación, o sea, la parte de la realidad que esa persona quería conocer mejor, era las consecuencias, las características, las causas del exceso de automóviles particulares. Al plantear este problema de investigación, surgen, por pura curiosidad, un montón de preguntas, dependiendo de lo que cada quien quiera conocer. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para mejorar y evitar ese tipo de exceso en la cantidad de automóviles particulares? O también podría ser que alguien quisiera, que a alguien le interesara conocer, ¿son necesarios tantos automóviles particulares? O bien, podría ser esta otra pregunta: ¿cuáles serían los beneficios de reducir el uso de automóviles en algunos días específicos de la semana? ¿De verdad hay beneficio en ello? ¿Qué beneficios trae? Bueno, todo este tipo de cosas son aspectos de la realidad que uno puede moverse a conocer mejor.
Esos son problemas de investigación. Perdón, no. Esas son preguntas de investigación que nos permiten conocer mejor al problema de investigación. Pero esto de andar haciendo preguntas es algo muy importante. Es algo que nos va a permitir hacer la investigación. Si uno no hace preguntas, entonces realmente no investigará nada. Si acaso, consultará información que otros han hecho. Pero eso, eso no es hacer investigación. Repito, consultar información no es investigar. Investiga el que quiere conocer, el que se pregunta y se mueve a descubrir los hechos. Las preguntas de investigación nos permiten hacer hipótesis, porque la hipótesis es lo que uno supone que podría responder a las preguntas de investigación, por lo menos a una. La hipótesis es la posible respuesta a una pregunta de investigación. Por lo mismo, la hipótesis es una frase afirmativa. Es una frase breve, una oración completa. La hipótesis no es una oración condicional. Del tipo, em, ahora sí es correcta la palabra, ¿verdad? Si no hay automóviles particulares, entonces esta oración es una oración condicional, es decir, está poniendo una condición para que algo se cumpla. Sí, entonces, las hipótesis no son así. Una hipótesis bien, bien hecha es una frase afirmativa, una frase breve, una oración completa que expresa la posible respuesta a una pregunta de investigación. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tomamos el problema de investigación, exceso de automóviles particulares. Ah, por cierto, hay que tener en cuenta que cuando decimos problema de investigación, no estamos hablando de dificultades de investigación, ni de obstáculos, ni de adversidades. No, estamos hablando de objetos de investigación, realidades que hay que conocer mejor. Bueno, y entonces pongamos que la realidad que se quiere conocer mejor es el exceso de automóviles particulares. Y nos preguntamos, ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Bueno, esa pregunta de investigación puede tener una respuesta. Nosotros suponemos una posible respuesta. A mayor cantidad de automóviles, será mayor la cantidad de contaminantes en el aire. Proponer una posible respuesta nos permite empezar a caminar. Solo si proponemos una posible respuesta, entonces podemos verificar si esa respuesta sí atiende a la pregunta o si esa respuesta no soluciona la pregunta.
Si nosotros no propusiéramos ninguna pregunta, entonces es muy probable que las preguntas, perdón, lo dije mal, si nosotros no propusiéramos ninguna posible respuesta, y por eso quité la posible respuesta, si nosotros no propusiéramos ninguna posible respuesta, entonces lo más probable es que la pregunta empiece a ser respondida con opiniones, con pareceres, con ideas que no necesariamente están fundadas en la realidad. Por eso, evitamos la subjetividad y afirmamos la objetividad si proponemos una hipótesis. Esa hipótesis tendremos que verificarla, tenemos que comprobarla. Y de eso se trata la investigación, de comprobar o verificar la hipótesis. Acá en la pantalla hay otras preguntas de investigación, pero por el momento vamos a tomar solo la primera. Y para esa hacemos esta hipótesis. Aquí está ahora un elenco de posibles respuestas, es decir, un elenco de hipótesis. Decíamos que una pregunta puede ser: ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Una posible respuesta es: el exceso de automóviles particulares contamina el aire de la atmósfera. Bueno, esa posible respuesta es una oración afirmativa, breve, y es una oración completa, porque tiene sujeto y predicado. Vamos ahora a contar cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Esta posible respuesta, al tener 11 palabras, es breve, es concisa, es clara. Y decíamos, es una oración completa. Por lo tanto, es una buena hipótesis. Pero también podríamos proponer esta, recordando siempre cuál es la pregunta. ¿Qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Pues podríamos suponer que el exceso de autos provoca que la calidad de aire empeore. Como pueden ver, esta idea es esencialmente la misma que la de la hipótesis anterior, pero está expresada con otras palabras, que contándolas también dan el total de 11. A esta misma pregunta, ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Podríamos responder: el exceso de automóviles provoca enfermedades respiratorias. Esta respuesta es muy concreta, muy precisa, y además utiliza todavía menos palabras. Otra posible respuesta a la pregunta de investigación, si nosotros nos preguntáramos ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Podríamos decir: el exceso de automóviles es causa del calentamiento global. A alguien se le ocurrió esta hipótesis y habría que verificar investigando si esta hipótesis es verdadera. Atención aquí. Hacer hipótesis no significa atinarle a la verdad. Hacer hipótesis significa indicar por dónde pueden ir las respuestas. Por eso, es probable que las hipótesis resulten falsas. Una vez que
se ha recorrido el camino de investigación, es decir, una vez que se ha verificado poco a poco la hipótesis, uno puede llegar a la conclusión de que la hipótesis que había formulado, pues es falsa, como puede ser el caso de esta hipótesis que está aquí. Esto es falso, pero eh, a esa afirmación de que es falso se llega después de haber investigado. Aquí hay otro ejemplo de una posible respuesta a la pregunta: ¿qué daños provoca al medio ambiente el exceso de automóviles particulares? Y dice aquí, el exceso de automóviles provoca desperdicio de espacio y de tiempo. Esto lo saben muy bien quienes padecen el tráfico y los embotellamientos de las grandes ciudades. Bueno, si uno cuenta las palabras de esta frase, encuentra que también son 11 palabras. En todas las propuestas, las hipótesis tienen menos de 20 palabras. Y de esa manera podemos confirmar que es una buena hipótesis. Hasta aquí. Lo que hemos visto es cómo del problema de investigación uno genera preguntas de investigación y estas preguntas nos permiten formular hipótesis, que son afirmaciones breves de menos de 20 palabras. ¿Esto queda claro? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Me quedo callado para escucharles. Bueno, qué bien que no hay preguntas, pero también qué bien que las hubiera. Si les surgen a lo largo de esta sesión o después, les pido por favor que me las comuniquen en un mensaje de la plataforma o directamente aquí en la conversación escrita que tenemos. Voy a regresarme un poco para ver qué de lo que habíamos propuesto ya eh, abordamos. Abordamos ya esto del establecimiento del problema de investigación, la elaboración de preguntas de investigación y la formulación de hipótesis. Ahora va a ser interesante encontrar premisas para estructurar argumentos. Para poder estructurar argumentos e identificar premisas, necesitamos tomar algunas ideas de las que elaboramos antes. Por ejemplo, podemos tomar la primera hipótesis. Tenemos el problema de investigación, tenemos la pregunta de investigación y una posible respuesta o hipótesis. Y ahora tenemos que mirar con atención la realidad, especialmente a partir de lo que otros han atendido, de las investigaciones que se han hecho antes. Por ejemplo,
uno podría ver que mm, en una observación atenta a la realidad puede constatarse que las ciudades que tienen más vehículos también tienen más problemas de contaminación. Esta idea lo voy a poner así. Esta frase que está aquí, no, esta es una afirmación, es decir, es un juicio. Esa frase que ahorita estamos encontrándole un buen color, este azulito. Esta frase es un juicio porque está afirmando lo que algo es. Está afirmando que las ciudades que tienen más vehículos tienen más problemas de contaminación. Em, Esta afirmación, al ser un juicio, puede funcionar como premisa de un argumento. Recordarán que las premisas son las ideas principales. Premisa significa principal. Y por lo mismo, las premisas de un juicio, perdón, las premisas de un argumento son juicios sobre algo principal. Son ideas principales que están afirmando algo que es esencial para un tema. Decíamos en las sesiones anteriores que los argumentos siguen una estructura lógica y por lo mismo deben ser integrados por dos premisas o más. De esa manera, sí se puede obtener una conclusión lógica, porque estamos integrando juicios, estamos integrando afirmaciones. Voy a poner acá otro ejemplo. A ver, ¿cómo que se les ocurre? Mm, mm, no es buena esa idea. Muy bien, aquí tenemos ya otra afirmación y dice, la mayor parte de los vehículos utilizan combustibles fósiles, es decir, gasolina, gas y diésel. Muy bien, ahora hay un desafío que es integrar lógicamente estas dos afirmaciones. Para poderlas integrar hay un método de varios, eh, porque hay varios métodos, un método que es identificar las ideas comunes entre las dos premisas. Vamos a ver, entre la primera premisa y la segunda premisa, ¿qué ideas se repiten? Bien visto. Se repite la idea vehículos. Aquí está, ¿no?
Muy bien, parece ser que los dos elementos resaltados en blanco son los únicos que están en las dos premisas. Es solamente una palabra, el concepto vehículos. Muy bien. Y para integrar las dos premisas, vamos a prescindir de estas palabras. La voy a hacer más de un color que casi no se note, como si hubieran desaparecido. Y entonces lo que nos queda es lo que tenemos que sumar o integrar lógicamente en una redacción clara. Tomando los elementos que están allí, podemos elegir cuál va a ser el sujeto. A ver, ustedes cuál quieren que sea el sujeto. Puede ser el sujeto ciudades, puede ser problemas de contaminación, porque también es un sustantivo, o también podría ser como sujeto eh, combustibles fósiles. Estos pueden ser los sujetos porque son los sustantivos. Ustedes recordarán que en el módulo 2 identificaron los tipos de palabras y seguramente habrán guardado el recurso que habla de los tipos de palabras para poder identificar mejor los sustantivos. Los sustantivos son los que pueden ser sujetos de una oración. Bueno, mm, vamos a elegir el sujeto las ciudades. Ahora, ¿qué se dice de las ciudades? Lo que queda aquí es que tienen más problemas de contaminación. Y lo que queda acá es que utilizan combustibles fósiles. De manera que ya podemos ir pensando, tratando de ordenar lógicamente los conceptos que están en estas frases, ya podemos ir pensando cuál podría ser la integración. Ay, ¿ya ven? Esta parte de las ciudades, bueno, es el sujeto que nosotros elegimos. Esta parte que utilizan combustibles fósiles está aquí en la segunda premisa. Y la parte tienen más problemas de contaminación está en la primera premisa. De manera que al haber hecho esta integración, ya nos queda una nueva afirmación, un juicio nuevo, que es que las ciudades que utilizan combustibles fósiles tienen más problemas de contaminación. Esto es una inferencia lógica. La unión de premisas en una conclusión lógica es el argumento. Y esto ya nos sirve para avanzar en el conocimiento, porque entonces ya podemos ver que el problema no es tanto, perdón, ya, la dificultad no es que la contaminación sea producida por una enorme cantidad de vehículos. La dificultad es que la contaminación es producida porque los vehículos utilizan combustibles fósiles. ¿Qué sucedería si los vehículos utilizaran eh, combustibles
renovables. Por ejemplo, el hidrógeno. No habría contaminación. Podría ser que hubiera otros problemas, como el tráfico o los embotellamientos, pero no habría contaminación aunque hubiera un exceso de automóviles. Este primer argumento nos sirve para ir desarrollando un ensayo o texto argumentativo. Después de este em, argumento, uno puede ir profundizando en el conocimiento. Vamos a hacerlo. Lo más natural es que la conclusión obtenida sirva ahora de premisa. Y ahí tenemos ya nuestra primera premisa del segundo argumento. ¿Se les ocurre ahora otra premisa que podamos después integrar a esta? A ver, ustedes piénsenle. Ujú. Vamos viendo. Podemos tomar esa idea. A ver, voy a intentar sintetizar. Ya sé. Voy a cambiar este. Ah, ya sé mejor. Ujú. Esta frase es una afirmación, es un juicio por lo mismo, porque está afirmando lo que algo es. Y puede muy bien funcionar como premisa que se integra a, que se va a integrar en otra conclusión. Para poderlas integrar, encontremos primero los términos comunes, las ideas que se repiten. Vamos a ver. Vamos a poner esto de
problemas de contaminación. No, pero no podríamos porque aquí dice que sí hay problemas de contaminación y aquí dice que no provocan contaminación. Mm, Vamos a ver qué pasa si señalamos esta y esta, que son términos comunes. Ah, Vamos a ver cómo queda la integración. Acuérdense, ya que encontramos los términos comunes, los dejamos de lado, no les hacemos caso y vamos a sumar todo lo que nos queda. Para poder sumar lo que nos queda, podemos elegir un sujeto, que tiene que ser un sustantivo. A ver, piénsenle, ¿cómo podríamos integrar los conceptos que quedan? ¿Cuál es el sujeto que eligen? ¿De acuerdo? Podemos ver. Ese va a ser nuestro sujeto de la afirmación que vamos a ir construyendo. Las fuentes de energía renovable. Ujú. Bien visto. Como estamos hablando del sujeto de las fuentes de energía renovable, podemos utilizar el predicado que ya se le atribuye en esta oración. Y el predicado es que no provocan. Muy bien. Todo esto está en la segunda premisa. Vamos ahora a la primera premisa. ¿Qué elementos hay que no sean provocados por las energías renovables? ¿Mm? A ver, esta la voy a poner de color blanco para que se note mejor. Mejor de otro color para
resaltar que se trata de la conclusión. Este color está bien, bueno, más o menos. Este casi no se ve. Este se ve muy bien. Este sí resalta. Bueno, pues entonces tenemos aquí una, un modo de integrar las ideas que quedaron. Y dice, las fuentes de energía renovable no provocan los problemas que causan los combustibles fósiles. Bueno, pues esta ya es una buena conclusión que integra a estas dos premisas. Y así, toda esta, todo este texto ya es un segundo argumento. A ver, vamos a ponerlo junto al anterior. Mm, ya sé. Ahí, pero antes tenemos que, a ver, aquí está el segundo. Aquí está el primer argumento. Vamos a darle los mismos colores. Mm, Nos está quedando un texto argumentativo curiosito e interesante. Vamos a ver. Bueno, así se lee. Voy a leer todo lo que está ahí, que son los dos argumentos que hemos hecho. Las premisas están en azul, las conclusiones están en amarillo. Dice, las ciudades que tienen más vehículos tienen más problemas de contaminación. La mayor parte de los vehículos utilizan combustibles fósiles, gasolina, gas, diésel. Por lo tanto, las ciudades que utilizan combustibles fósiles tienen más problemas de contaminación. Las ciudades que utilizan combustibles fósiles tienen más problemas de contaminación. Existen fuentes de energía renovable que no provocan contaminación. Por lo tanto, las fuentes de energía renovable no provocan los problemas que causan los combustibles fósiles. Aquí ya tenemos dos argumentos muy bien hechos y nos van a servir para, para elaborar un texto argumentativo. Estos dos argumentos, con una buena redacción que se entienda coloquialmente, con el añadido de algunas preposiciones o de algunas palabras de otro tipo, puede ser ya un buen texto argumentativo. Lo que se pide en el proyecto integrador es un texto argumentativo de que tenga por lo menos tres argumentos. Aquí ya hemos hecho dos y yo espero que, aunque sí sirvan de ejemplo, no sirvan de plagio. Y yo entiendo que no va a suceder así. Y de esta manera ya ven ustedes que no es tan complicado armar em, argumentos, identificando las premisas, que son los juicios, y integrando las premisas en una conclusión. Hasta aquí, eh, les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta?
Muy bien, veamos entonces. Ya habíamos visto estos tres primeros puntos y ahorita vimos la identificación de premisas y la estructuración de argumentos. Me parece que si logran ustedes haber aprendido esto, habrán alcanzado el objetivo de aprendizaje del módulo, que es argumentar, pensar con orden, darle estructura a nuestra opinión, basarnos en la realidad, afirmar lógicamente, con orden, con base en la realidad. Porque miren, la verdad es que necesitamos personas que estén mejor educadas y no solo más instruidas, que tengan su papelito de que terminaron la prepa. Yo espero que esta sesión y las anteriores les hayan servido para ser todavía mejores, mejores en la educación, así como nos lo pide ahora la patria. Tengamos en cuenta que la patria bonita, la patria buena, se forja con mucho esfuerzo. Esfuerzo también de argumentación para el diálogo, para construir, así como lo habíamos mencionado en la sesión de guía de inicio de la semana. Pero sobre todo así, el diálogo que se acompaña de trabajo minucioso, honesto y responsable. Un trabajo así es una crítica a una mala política. Y entonces no necesitamos que haya políticos honestos cuando no los hay. Lo que necesitamos es que cada ciudadano mexicano sea minucioso, honesto y responsable en su trabajo. Y entonces sí, vamos a poder cambiar a los malos políticos, a los corruptos que abusan. Así construimos la patria. Yo voy a quedar atento a sus preguntas por medio de la mensajería de la plataforma y bueno, ahorita si quieren expresar alguna cosa. Eh, Les sugiero que antes de irse a dormir, abracen fuerte a su familia, para que todos reconozcan que son muy valiosos e importantes. Bueno, que pasen buena noche. Hasta luego.